Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde meditamos, reflexionamos en la palabra del Señor, donde nuestra alma busca ser saciada por la presencia de Dios, y lo hacemos a través del agua de la palabra, ¿verdad? Ese alimento celestial que es la palabra del Señor, que está tipificado y representado en el agua, en el trigo, en el pan, amados hermanos, que son alimentos pues del sustento del ser humano. Y bueno, esta noche con la bendición del Señor vamos a compartir un tema que el Señor me ha estado inquietando durante varios días, y pues no he terminado de estudiarlo a profundidad, mis amados hermanos, sino que hay algunas cuestiones ahí que todavía estoy estudiando y analizando, y que tal vez en algunos momentos voy a repetirles, pero ya con otra aportación u otro ángulo u otra enseñanza, mejor dicho, que el Señor nos quiera transmitir a todos y cada uno de nosotros. El primer bendecido, amado hermano, soy yo. Pues recibimos el agua pura de la palabra, y luego yo tengo el privilegio de parte del Señor de poderlo compartir con usted. Y bueno, vamos a hablar un poquito, amados hermanos, de los pozos, ¿verdad? De los pozos. Los pozos son unos lugares, amado hermano, que se utilizan para almacenar agua en algunos casos, y en otros es donde se ha encontrado una fuente o una vena de agua, como le decimos nosotros aquí en Guatemala, una vena de agua, una perforación que se ha hecho para obtener de una vena o del manto acuífero que está en la tierra un poco de este vital líquido. Para el efecto le quiero leer, amado hermano, una definición que está en un diccionario bíblico, y dice: pozo, fuente de agua que se creaba cavando la tierra para hallar este elemento. La disponibilidad de agua era una preocupación constante en el clima semiárido de la Israel antigua. La Biblia incluye muchas referencias a las fuentes que se utilizaban para obtenerla. Hay varias palabras hebreas que se utilizan en diferentes contextos para indicar estas fuentes, lo que en ocasiones hace difícil determinar qué palabra española utilizar en la traducción. El término hebreo más común que se traduce pozo es ber, y podemos ver algunas referencias en Génesis capítulo 21 verso 30 y 31, en Números capítulo 21 verso 16 al 18. También dice que ber también aparece en varios nombres de lugares, señalando la ubicación de pozos importantes. Vuelvo a mencionarle la cita de Números 21:16, pero también está Ber Elim en Isaías 15:8, Beerot Bene Jaacán, que está en Deuteronomio 10:6, Beret, que está en Génesis 16:14, y Berseba, que está en Génesis 21:31. Cavar un pozo podía ser una ocasión para celebrar, pero también se podía desatar una pelea cuando distintas personas trataban de tener el control del precioso recurso. Había pozos en cualquier lugar donde se pudiera hallar una fuente de agua. Esto incluía los campos, los pueblos y el desierto. Un ejemplo de pozos en los campos tenemos Génesis capítulo 29 verso 2,
en los pueblos, como segundo libro de Samuel, capítulo 23 y verso 15, y el desierto, en Génesis capítulo 16, versículos 7 al 14. Y bueno, amados hermanos, yo estaba estudiando en este tema y pues me inquietó, la verdad, poderlo platicar con ustedes, porque el pozo realmente, si lo vemos desde un punto de vista, era el oro de aquel entonces. El oro de Israel no era tanto sus metales preciosos, sino el agua, porque en lugares áridos o desérticos o de mucho calor como lo es Israel, pues el consumo de agua es importante, ¿no? Es vital, y no podemos bajo ningún punto de vista pensar que se puede existir sin agua. El agua es uno de los elementos más necesarios para la vida del ser humano y es uno de los elementos que más abunda en el mundo. 2/3 partes del mundo son de agua, aunque no toda es potable, ¿verdad, hermanos? Debemos de distinguir el agua que se utiliza para el consumo humano del agua que está ahora en este planeta. Lamentablemente, con el paso de los años, los seres humanos hemos contaminado demasiado las aguas. Muchas construcciones se han hecho mal y han tenido como lugar para el desecho, o a donde van a dar los desechos de los lugares, son los lugares donde hay agua. Lagos, ríos, lagunas, son lugares que se han visto muy afectados. Sin ir tan lejos, amados hermanos, el lago de Amatitlán, aquí en Guatemala, en el departamento de Guatemala, pues es un lago que lamentablemente es un lago muerto ya, porque la contaminación llegó y muchas terminaciones de lugares donde se vertían los desechos llegaron ahí al lago y convirtieron el lago en una tumba, amado hermano. El agua de ahí no es utilizable para nada, amados hermanos, tristemente se arruinó. Y muchos ríos y muchos otros lugares de nuestro país pues también se han visto perjudicados con la contaminación. Y bueno, en varios lugares del mundo pues también, amados hermanos, el agua se ha contaminado y ha dejado de tener esa utilidad que se necesita para la vida del ser humano. Y el agua pues ha empezado a cobrar ya un elemento de comercialización. El año pasado ya se empezó a cotizar en la bolsa el agua para consumo humano, hermano, lo que quiere decir que va a llegar un momento en que el agua va a ser un elemento por el cual se van a causar muchas disputas, por encima del oro, por encima de la plata, por encima del dinero, por encima del petróleo inclusive, porque el ser humano para vivir necesita agua, necesita más del agua que los otros derivados del petróleo, etcétera. El ser humano necesita el agua para subsistir. Si no tiene agua, el cuerpo no se hidrata. Si no tiene agua, el cuerpo no funcionan las células adecuadamente, muchos órganos colapsan y pueden provocar la muerte del ser humano. Y amados hermanos, pues hemos estado reflexionando un poquito acá y estaba estudiando que el agua o el fin de los pozos era, número 1, obtener un lugar de almacenamiento de agua, ya sea esta que viniera por causa de las lluvias o que algún lugar de donde se edificaban los pozos llegara agua en determinados momentos y poderla tener almacenada, y que eso fuera el punto de referencia para el establecimiento de comunidades y que dependían del agua, pues obviamente, amados hermanos, para beber, para la preparación de esos alimentos y para el sostenimiento de los animales, ¿verdad? Porque
Los animales también necesitan beber agua. Y entonces, amado hermano, estaba esa modalidad, y la otra era precisamente poder cavar, hacer perforaciones, en algunos casos hasta más de 40 metros de profundidad, para llegar al manto freático, a una vena de agua, le podríamos decir, a un lugar donde al momento de hacer la perforación el agua empezara a brotar y convirtiera ese pozo en un lugar de almacenamiento de agua, ¿verdad? Que iba a estar pues constantemente a disposición de todos aquellos que lo hubiesen cavado, ¿verdad? Entonces, amado hermano, nosotros también debemos de tener en nuestro corazón ese pozo, porque el agua, como le comentaba yo, en la Biblia es una figura de la palabra, y la palabra de Dios tiene que ser para nosotros vital, amado, así como lo es el agua pura, el agua que usted bebe para aplacar el calor, para la preparación de sus alimentos, y como le digo, como un requerimiento en sí del cuerpo. Es importante, amado hermano, tener agua en nuestro ser, y en nuestro corazón, en nuestra vida tiene que haber ese pozo donde esté esa palabra, esa agua viva. De hecho, la Biblia, mencionando el término agua viva, ahorita el Señor Jesús nos dejó indicado que todo aquel que en él creyera, de su interior iban a brotar ríos de agua de vida, ríos de agua viva o ríos de agua de vida, para que nosotros pudiéramos transmitir vida a los demás. Entonces en nuestro interior debe estar esa agua de la palabra, esa agua viva, esa agua que transforma, que limpia, que sustenta, amado hermano. Y eso es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, todo cuanto existe ha brotado de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa agua de la palabra en nuestro ser, nuestro interior, que es a donde yo quiero enfocar el tema esta noche, pues vamos a ver varios milagros, amado hermano. Son varias las citas bíblicas donde se habla de los pozos, y obviamente pozos que tenían agua, ¿verdad? También tenemos otras referencias de pozos secos, que posiblemente lo vamos a ver después, ¿verdad? Para ver qué es lo que pasa cuando nosotros creemos que tenemos un pozo, pero en el interior no está esa agua de la palabra, sino que está otra situación, ¿verdad? Polvo, lodo, o algún desperdicio, amado hermano, porque los pozos o los lugares que dejan de utilizarse, o los pozos cuando se secan, generalmente a veces son utilizados ya como basurero o como un lugar para deshacerse de algunas cosas. Entonces, enfocando esta noche, amado hermano, de las bendiciones de tener el pozo, un pozo lleno del agua de la palabra, o en el cual constantemente está cayendo el agua de la palabra y la estamos almacenando, pues vamos a ver con la ayuda del Señor, con su bendición sobre todo, poder encontrar, amado hermano, esas bendiciones que necesitamos. Y una de las primeras apariciones, o por lo menos yo así lo veo, o una de las primeras citas que yo quisiera ver con usted en esta noche, amado hermano, está en el libro de Génesis, en los comienzos, en el capítulo 16. Génesis capítulo 16. Y bueno, en el capítulo número 16 vemos una situación, amado hermano, una situación que se da en el hogar de nuestro padre Abraham, del padre de la fe. Pues que en ese momento, amado hermano, por circunstancias que no vamos a abordar en este instante, porque nos podemos desviar mucho del tema primordial que yo le quiero transmitir, es que hubo una circunstancia ahí donde una mujer de nombre Agar
tuvo que huir del hogar de Abraham. En ese momento él se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abraham, y estaba bajo el servicio de Sarai, la esposa de Abraham. Y dice la escritura en el verso 7, dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señor. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y en hebreo, amado hermano, ese pozo se llama Beer Lahai Roi. Beer Lahai Roi. Como le mencioné, pues Beer es la palabra hebrea que define el pozo. Y bueno, como le digo, amado hermano, voy a tratar de enfocarme en el punto que quisiera pasarle yo o transmitirle a usted en esta hora. Esta persona, Agar, pues fue víctima de una injusticia, ¿verdad, amado hermano? Independientemente del otro contexto, porque yo sé que a veces, pues cuando estamos enfocando la palabra, hay puntos de vista, ¿verdad, amados hermanos? Tiene ángulos para poderla transmitirte. La palabra de Dios para nosotros tiene todas esas bendiciones, amado hermano, que nos da varios puntos de vista, y que el pasaje pues se hace rico para estudiar, porque nos va dando muchos ángulos de estudio que nos permiten ir desarrollando, que nos permiten ir creciendo, que nos permiten ir madurando, y que nos permiten en muchos casos ser ministrados por el Señor. En determinado momento, como le digo, no vemos tal vez otro ángulo del pasaje, nos quedamos con uno, y a veces se nos olvida que la palabra del Señor es rica, es amplia, es abundante. Y entonces yo quisiera que cada vez que nosotros nos sentemos, amado hermano, que usted y yo nos sentemos a leer la palabra del Señor, pues oremos al Señor para que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos vaya explicando, nos vaya ampliando, nos vaya enseñando, nos vaya dando los ángulos de enseñanza, aquellas cosas que nosotros necesitamos, amado hermano, para ir creciendo. Y bueno, entonces, sin entrar en contienda con nadie, quisiera que por favor analicemos a Agar en este instante como un cristiano, como un creyente, como un hombre que está siendo perseguido por una circunstancia que él no provocó, una circunstancia que se dio, amado hermano, a raíz pues de factores externos. No fue una situación que se provocara con intención, sino que fue una situación que se fue dando con el tiempo, y resultó afectado este personaje bíblico que es Agar.
Agar empezó a ser sometido a malos tratos, a insultos, tal vez a menosprecios, amado hermano, como quizá algunos se encuentran en esta noche, donde se sienten menospreciados en su casa, se sienten menospreciados en su trabajo, se sienten criticados por alguna circunstancia que se dio, como le digo, que no es por decisión propia, sino que es como consecuencia de algunas circunstancias que se han dado. Situaciones que a veces no se pueden controlar. Situaciones que a veces no dependen de usted, pero que los efectos llegan a usted, tarde o temprano. Entonces, amado hermano, tenemos que entender que eso a veces pasa. A veces hay factores externos que ocurren y cuyas consecuencias nosotros las vivimos. Un ejemplo claro y actual, amado hermano, que todos estamos viviendo es la situación del conflicto armado que se está dando entre Rusia y Ucrania. Eso no lo provocamos nosotros, amado hermano. Nosotros no fuimos a influir dentro del pensamiento del presidente ruso para que éste fuera a su vez a declararle la guerra a un país como Ucrania. Y tampoco nosotros provocamos a Ucrania para que se empezara a pelear con Rusia, pero los efectos de ese enfrentamiento, amado hermano, que ellos están teniendo, las consecuencias las estamos viviendo todos nosotros en el mundo entero. Por todos es sabido que ha habido un incremento en los precios de los combustibles, de los derivados del petróleo, entre los cuales pues no solo está la gasolina super, ni solo el diésel, ni solo la gasolina regular, sino también está el gas propano que utilizamos en nuestros hogares, sino que también está el queroseno y otras situaciones, amado hermano, que han venido a causar un incremento de precios. Los transportes, obviamente, que conducen a mercadería de un punto a otro, amado hermano, también han sufrido un incremento en sus precios, y por lo tanto las personas cuando reciben estos productos pues distribuyen esos incrementos entre la mercadería que han recibido, y pues obviamente eso genera un cambio en los precios, amado. Algunos productos se han encarecido, como el pan, las tortillas, pues obviamente que necesitan de hornos para poderse cocinar, las frutas, las verduras y los granos que son transportados de muchos lugares para ubicarlos en puntos como lo son los mercados, pues también ese traslado de un lugar a otro, al utilizarse combustible para realizarlo, amado hermano, ha sufrido un incremento, y ese incremento lo trasladan los compradores a sus consumidores finales. Entonces, amado hermano, ahí vemos ese tipo de circunstancias, como le digo, no las provocamos nosotros directamente, a veces nosotros no tenemos injerencia, pero estamos sufriendo las consecuencias. Y esto le pasó a Agar. Esto le pasó a Agar a tal punto que ella se sintió tan presionada y tan coaccionada que decidió huir. Como muchos a veces han tenido esa idea en su corazón, que es mejor huir, mejor irse a otro lugar, tratar de cambiar de ambiente, tratar de dejar atrás esta circunstancia, tratar de empezar de nuevo otra vez. Pero Agar tenía un papel que jugar en el plan de Dios, porque Dios no la olvidó. Tal vez ella pensó que sí. Es más, Agar no tenía ninguna relación directa con Dios en ese momento, pero ella vio como Dios desde los cielos sí tenía un plan para con ella. Como le digo, a pesar de las circunstancias que muchos a veces han expuesto al predicar unos pasajes, porque les digo, sí se enfocan, hermanos. La palabra del Señor nos permite dar varios enfoques a veces, varios ángulos, pero eso es con el fin de que la estudiemos y que nos vaya enriqueciendo, pero no son ángulos definitivos, no son ángulos que nosotros tengamos que tener una interpretación rígida al respecto, sino que el Señor nos va dando, como le digo, la riqueza de su palabra, esa bendición y esa abundancia. Y entonces Dios manifiesta un plan para con Agar. Agar tal vez no estaba buscando a Dios, pero estaba en medio de un conflicto. Y ahora una de las primeras cosas que me hace
reflexionar y que la estoy tratando de sincerar en su corazón, amado hermano, que si esta persona no tenía una relación directa con Dios, pero Dios tenía un plan para con él, cuánto más no va a ser el plan que Dios tenga para con nosotros que somos sus hijos. Aquí puede ver usted que en el verso 7, que es donde yo empecé a leer del capítulo 16, dice que el ángel de Jehová la fue a buscar y tuvo un encuentro con ella. Y pues obviamente le preguntó. Eso es lo maravilloso de Dios, amado hermano, que Él viene y entabla una relación con nosotros. El ángel de Jehová, amado hermano, pues muchos autores lo relacionan con el ángel personal de Dios. Hay otra corriente que nos deja ver que ese era el nombre que se le daba al Hijo, al que nosotros conocemos hoy como Jesús, porque acuérdense que el primer nombre que tiene el Hijo, pues es el Hijo, ¿verdad? Pero una de las primeras formas de referirse a Él, cuando Él está en la eternidad, es el Verbo. El Verbo. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó con nosotros, dice el Evangelio de Juan. Pero una de las formas de referirse al Hijo, a la manifestación de Dios a través de su Hijo, era el ángel de Jehová. Hay en la palabra, mejor dicho, podemos ver de que hay una forma bastante fuerte de decir que cuando el ángel de se presentaba, era como ver la imagen de Dios o del que Él está representando, porque usted se recordará que en el libro de los Hechos el apóstol Pedro fue encarcelado y la iglesia estaba orando por él porque ya habían destinado que lo iban a matar. Capturaron a 2 apóstoles, a Santiago y a Pedro, y Santiago fue muerto a manos de Herodes en ese momento, y Pedro estaba siendo preparado para ser ejecutado en una fiesta, en un evento. Y la iglesia estaba clamando fuerte por la liberación de Pedro. Y una noche un ángel comisionado por Dios fue, lo liberó, y Pedro agarró camino y fue a una de las casas donde se estaba orando por él, en la casa de Juan Marcos. Y cuando Pedro tocó, dice que la sirvienta salió a abrirle, y cuando escuchó que era la voz de Pedro, de la alegría se le olvidó abrir y se fue corriendo a avisar que Pedro estaba en la puerta. Y muchos dijeron, de plano Pedro ya se murió, ya lo mataron, no sea loca, eso no debe ser Pedro, debe ser el ángel de Pedro. Pero como la mujer insistió tanto, fueron a ver y estaba precisamente el apóstol Pedro fuera. Pero el punto es ese, amado. O sea, bíblicamente debemos hacer ese respaldo. Pero el punto es de que el ángel de Jehová le salió al encuentro a una persona, como le digo, no lo estaba buscando, no estaba buscando de Dios, no estaba buscando tener una relación con Dios, pero que sí estaba pasando un momento de apretura, un momento de aflicción, un momento de persecución, un momento de angustia, como muchos en este día. Nosotros como pueblo de Dios, amado hermano, estamos viendo un tiempo del cual se nos predicó muchos años antes. Yo no sé cuántos años tengo usted en el Evangelio, ¿no? Pero yo sí puedo decirle que escuché muchos de estos temas. Muchos hemos perseverado, otros se han ido, algunos han sido atacados en su mente, algunos creyentes también han sido atacados en su mente diciendo, bueno, las promesas del Señor, ¿dónde están? No se cumplen, ¿verdad? Se nos ha estado predicando que el Señor ya viene y nunca viene, pasan los años, cambiamos ya de siglo,
Ya llevamos 2 décadas y 2 años de este siglo y no vemos que el Señor venga, no vemos ninguna de las manifestaciones de su venida, ¿verdad? Que son los ataques que generalmente llegan a la mente de muchos cristianos. Como le digo, algunos tristemente se han alejado, otros han dejado perseverar, otros pues con dificultad han mantenido su esperanza, su fe. Pero vemos acá, amado hermano, que a nosotros nos ha tocado vivir ese tiempo de situaciones complicadas. Hace exactamente 2 años se declaró en nuestro país el primer caso de COVID-19 o el SARS-2, el coronavirus, como se le nombró popularmente, pero cuyo nombre científico es el SARS-2 COVID-19. Y eso vino a cambiar la vida de muchas personas. Se vivió y se vive, amado hermano, todavía tiempos de aflicción, de angustia, de casos de muertes, estadísticas de muertes, estadísticas de enfermos, estadísticas de personas que han sufrido secuelas, el temor, la zozobra y las situaciones con las consecuencias económicas que se vinieron a raíz de las medidas que muchos países tuvieron que tomar por esta situación. Y ahora, amado hermano, pues desde hace casi 3 semanas o un poquito más, esta situación de la guerra, del conflicto armado, le vamos a llamar en este momento, que existe entre Rusia y Ucrania, que ha estado afectando al mundo entero, no porque no es una situación aislada, amado hermano, de 2 países en el área de Europa, sino que es una situación que está afectando al mundo entero. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa zozobra, en medio de esa angustia que se puede estar viviendo, el ángel del Señor viene. Y fíjese que en el verso 7 dice que el ángel de Jehová estaba junto a una fuente de agua en el desierto. El desierto en la Biblia, amado hermano, nos habla de un periodo de prueba, nos habla de un periodo de dificultad, nos habla de una situación complicada, difícil. El desierto en por sí es un área calurosa, árida, sola, llena de arena, de algunos elementos ahí que pueden causar muerte, ¿verdad? Hermano, como no son las serpientes, o los alacranes, o escorpiones, o algunas bestias, o que el calor, el extremo calor que hace durante el día, o el extremo frío que hace en la noche, pueden deshacer y desbaratar a cualquiera. Pero el ángel de Jehová estaba junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Cuál es esa fuente de agua para nosotros, amado hermano? La palabra escrita del Señor. Es esa fuente, amado hermano. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón, es esa fuente. Esa fuente donde el agua de la palabra del Señor, que trae vida, que trae salud, trae sanidad, que trae gozo, que trae abundancia, que trae prosperidad, porque la palabra del Señor trae prosperidad para nuestras vidas también, amado. Y no solo limite la prosperidad al dinero, por favor, no. Una persona próspera es una persona que está sana, una persona que tal vez no tiene mucho, pero sí tiene lo suficiente para subsistir y para darle a los suyos, y que constantemente está viendo cómo Dios se glorifica, que tiene techo, que tiene alimento, que tiene vestido, que tiene calzado, porque Dios se encarga de proveerle. Eso es prosperidad. Tener una relación con Dios es lo mejor que puede existir. Eso es una señal grande de prosperidad, hermano. Que nosotros tengamos una amistad con Dios, eso es prosperidad. Y que tengamos esa dicha de poder
tener aún, amado hermano, la libertad y la bendición de poder ir, tomar una Biblia en nuestras manos, leerla, estudiarla, meditarla, predicarla en algunos casos. Situación que ya no se da en algunos otros países donde pues aparentemente la constitución política del país les da esa libertad religiosa, porque bajo ese concepto la han encajado, amado hermano, el hecho de que uno pueda evocar o invocar el nombre de Dios, y que algunos también han torcido por invocar otras deidades que no son Dios. Pues en muchos países que se habla de esa libertad, que tienen esa aparente libertad constitucional de buscar de Dios, pero ya no lo hacen, que tienen la Biblia como un libro más, que tiene que ser parte de las bibliotecas de cada persona, o que no necesariamente va a ser constituirse un manual de vida y una fuente de consulta constante que debería ser para todo creyente la palabra del Señor. Algunos se han atrevido a decir que es un libro antiguo, un libro que no tiene vigencia, un libro que fue escrito por fanáticos religiosos para imponer temor, para mantener a la gente en ignorancia, para tenerla cautiva, y que es un libro pues que obviamente ahorita está en desuso, que hay que desecharlo, hay que desaparecerlo. Y todo ese combate, amado hermano, se ha mantenido por años, pero aquí la vemos como una herramienta indispensable, necesaria, fundamental para la vida de las personas. Si usted tiene la palabra del Señor, amado, si usted tiene esa fuente de agua, en el desierto usted va a encontrar al ángel de Jehová, que es Jesús. Hoy nosotros lo llamamos como Jesús, por eso yo le digo, pero él ya no se llama Jesús, amado, porque él usó ese nombre mientras estaba aquí en la tierra. Yeshua en hebreo, Jesús en español, o Jesus como algunos lo mencionan, ahora es el Mesías, es el Verbo de Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, porque él así va a venir. Cuando usted lee el Apocalipsis y lee las cartas, se le llama el Señor de Señores, el Rey de Reyes, el amado, el señalado, porque ya va en otra etapa, en otra dimensión, amado, en la dimensión celestial, que es donde él está ahora. Y entonces vemos acá que el ángel del Señor está ahí y nos da una palabra. Le da una palabra, le da una promesa. Y entonces a esta persona, cuando recibe esa palabra, recibe esa palabra y ve y recibe ese consuelo, él dice, llamó el nombre de Jehová. Mire cómo está esta situación. Él vio al ángel de Jehová y vino y llamó a Jehová. Tú eres Dios que me ve. Entonces, amado hermano, aquí empieza a cambiar la mentalidad de las personas, porque Dios no es un Dios lejano, no es un Dios como muchos piensan que es alguien a quien vamos a visitar el domingo durante el culto, durante el servicio, ya sea que dure 2 horas o 3 o 4, porque hay iglesias que pues realizan esa actividad de adoración, de alabanza, de meditación en la palabra el día domingo, y muchas veces hacen los cultos desde la mañana hasta el mediodía, pues porque el domingo pues, es el día en que la mayoría puede descansar. Y tiene mayor disponibilidad de tiempo para adorar a Dios. Hay quienes hacen varios servicios para poder dar la oportunidad a todos sus miembros a que puedan llegar y participar del servicio de adoración a Dios. Pero el punto es que a veces algunos van con la intención o con el pensamiento, mejor dicho, de decir, bueno, ya vine a visitar a Dios, ya lo visité, ya me puedo regresar a mi casa, ya me estoy tranquilo, y en mi casa sigo viendo como se me dé la gana.
Hay otros que piensan que le están haciendo el favor a Dios de irlo a ver, haciendo el favor a Dios de estar ahí presentes. Pero gracias a Dios de esos no hay en este horario, pues, pero le comento que a veces algunas personas sí piensan. Otros van porque así platican con el amigo que no han visto en mucho tiempo y como no tienen para el teléfono, pues ahí aprovechan platicar. Algunos van con la intención de ver quién nos invita a comer. Ya que están pasando por un tiempo de necesidad. Van en búsqueda más del hombre que de Dios. Y pues algunos van porque ahí está su predicador favorito. Pero hay una buena parte que va para adorar a Dios y para tener una relación con Dios. Y entonces dice que Dios ve. Tú eres Dios que ve. Y eres un Dios al cual yo también he visto. Dice que no he visto también aquí al que me ve. Y por eso llamó al pozo. Entonces habiendo convertido esa fuente en un pozo, en un lugar donde ella iba a tener esa relación, esa comunión con Dios. Y le puso pozo del viviente que me ve. Como le digo en hebreo, algunas versiones usted lo va a encontrar así como ver Ahai Roy, y le pone ahí a la par o entre paréntesis, o le manda una nota donde dice esto se puede traducir o se traduce como pozo del viviente que me ve. Entonces, amado hermano, nosotros si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros tenemos un pozo en nuestro ser donde está la palabra del Señor. Dios nos va a estar viendo y nosotros vamos a ver a Dios. Porque el agua también tiene una virtud, amado hermano. Tiene una propiedad que refleja. El agua refleja, amado hermano. El agua es como un gran espejo a veces. Y cuando usted se ve en el agua, cuando hay un agua cristalina, usted se puede ver ahí. Se puede ver su reflejo como que estuviera en un espejo. Y entonces usted va a ver a Dios y se va a ver a usted. Dios lo va a ver a usted, usted va a ver a Dios, usted se va a ver a usted y va a ver cómo Dios está con usted. Es una bendición enorme, amado hermano, que nos va a ayudar a salir de la circunstancia, porque viene el Señor y le dice: mira, yo sé por qué estás huyendo, yo sé cuál es la circunstancia que estás viviendo. En otras palabras, Dios no es ajeno a lo que nosotros estamos viviendo. Usted no crea que a Dios lo agarró por sorpresa esta pandemia, y que a Dios lo agarró por sorpresa el conflicto entre Ucrania y Rusia. No, amado, Dios tiene control de todas las cosas. Por eso es Dios, por eso es Rey, por eso es Señor. Y nosotros tenemos que obedecerle, nosotros tenemos que servirle, nosotros tenemos que creerle. Porque el único que sabe todas las cosas y tiene control de las mismas es Dios. Y acá vemos en esta porción bíblica que hemos leído que Dios tiene conocimiento de lo que se está viviendo, y que Dios tiene el control de lo que se está viviendo, y Dios le da una solución. Dios le está diciendo de una vez: mira, yo sé que ahorita tienes un conflicto, pero no te preocupes, regresa, no tienes por qué huir. Vas a regresar, porque tú vas a ver cómo yo te cuido. Yo te voy a librar. Tú vas a salir con bien de esta circunstancia. Yo me voy a encargar no solo de ti, sino del niño que viene. Quizá era la circunstancia que en ese momento ella estaba atravesando y por la cual ella estaba siendo perseguida, pero imaginamos que usted o yo estamos pasando por un problema tal vez legal, un problema laboral, un problema financiero, un problema económico, un problema en nuestro hogar. Lo que Dios nos está diciendo es: no huyas, no tienes por qué huir. Yo te voy a respaldar. Tú vas a ver cómo yo intervengo. Tú vas a ver cómo yo hago la obra. Porque nosotros nos da una palabra
una palabra de restauración, una palabra de sanidad, una palabra profética, porque cuando Dios da una palabra es su nombre, es su prestigio el que está ahí. Es Dios el que se encarga entonces de ver por su cumplimiento y sobre todo de hacernos ver, confirmar, aunque Dios no tendría necesidad de eso, hermano, pero Dios cada día nos confirma porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Es maravilloso, eso es increíble, hermano. Y Dios viene y le da una palabra y la restaura, hermano. Le da una situación tan complicada, Dios la transforma y la cambia. Y entonces, amado hermano, vemos pues que también el Señor nos muestra varias cosas a través de esto. En otro pasaje, amado hermano, que también es bien conocido, en el capítulo 24 también del libro de Génesis, usted sabe que en el contexto pues Abraham mandó a buscar una esposa para su hijo Isaac. Abraham ya sentía que estaba llegando el tiempo de su partida y él quería que su esposo pues ya que su hijo ya tuviera una esposa con quien formar un hogar, dejarlo estabilizado y todo para poder él partir tranquilo. Y entonces se le dan las instrucciones al siervo y el siervo pues hace las preguntas correspondientes, prevé todas las situaciones, le dice qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, y Abraham le da instrucciones precisas. Y entonces le dice una frase, hermano, que le da una demostración de fe. Abraham manifiesta su confianza total en Dios. Eso es lo que quiero decir. Una manifestación de fe, por eso le decía. Y Abraham le dijo en el verso 6 del capítulo 24: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él, Dios mismo, dice, Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mí. Abraham manifestó su total confianza en Dios, y por eso le dice al siervo: mira, tal vez tú no te has fijado, pero yo sí sé que el Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, el único Dios, Él me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde yo estaba, y me habló y me juró que a mi descendencia le iba a dar esta tierra donde nosotros estamos hoy. Y ese Dios que me tomó de allá, ese Dios que me trajo aquí, ese Dios que me ha cuidado en todo el trayecto y que nos ha guardado a todos nosotros, porque dice la Escritura, la Biblia nos deja ver, podemos leer en la Biblia, mejor dicho, que todo lugar a donde él iba, donde Abraham iba, llevaba a sus sirvientes, llevaba a su esposa, llevaba a sus sirvientes, llevaba a sus bienes, llevaba a sus tiendas, porque Abraham vivió como peregrino y extranjero en la tierra de Canaán, en la que Dios le había dado a él. Él la recorrió completamente del norte al sur, del este al oeste, y la recorrió varias veces, porque era el lugar que Dios le había dicho que él iba a poseer, que la descendencia de él iba a poseer. Y entonces le dice a este siervo: ese Dios que me habló a mí, que me juró
que me trajo de mi tierra, me ha establecido aquí, y que donde quiera que hemos ido me ha guardado a mí, a mi esposa y a todos ustedes que vienen conmigo. Ese Dios va a enviar su ángel, lo va a enviar delante de ti, y Él va a hacer que esa persona que yo espero para mi hijo venga. Y bueno, entonces el siervo se va. Y en el verso número 13 del capítulo 24, bueno, desde el verso 12 mejor dicho, él empezó a orar. Ese siervo, al ver que estaba con un hombre que era un hombre de fe, un hombre que seguramente había visto orar, un hombre que le da una manifestación de fe y le dice las palabras que hemos analizado hace un momento, dice: bueno, yo voy a cumplir la misión, así que vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde y Dios hará lo que a Él le corresponde. Y dice en el verso 12: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y es misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Entonces, amado hermano, vemos que este siervo ora. Él le dice: bueno, Señor, en otras palabras, traduciendo, amado hermano, parafraseando: Señor, yo he visto la manifestación de fe de tu siervo Abraham, de tu hijo Abraham, mi señor Abraham. He emprendido el viaje, que dicho sea de paso, amado hermano, era un viaje de cerca de 3-4 meses, porque era en línea recta, pues era menos tiempo, pero hay un área muy desértica, amado hermano. Entonces todos los ejércitos, todos los comerciantes y todos los viajeros agarraban hacia el norte de Israel, subían, iban hasta Siria. En Damasco se enfilaban más o menos y volvían a cruzar hacia el otro lado para tratar de llegar a donde él había enviado a buscar esposa para él, en Ur de los Caldeos, porque de ahí fue tomado Abraham. Un poquito más para allá, en las áreas de Babilonia, de por ahí, antes de llegar a Babilonia, de ahí fue tomado Abraham. Entonces el camino no era fácil, amado. Entonces había muchos lugares, había muchas rutas que solo se podían recorrer de día y que era preferible, de acuerdo a los historiadores bíblicos, recorrerlas o seguirlas en compañía de otros, porque habían ladrones, había salteadores, había peligros en los caminos, ¿verdad? Y la ruta no se seguía de noche. Y habían algunos horarios en que no se avanzaba, amado hermano, debido a que el calor era demasiado intenso. Entonces se acampaba en ciertos lugares para esperar a que el calor aminorara para continuar el viaje. Y generalmente, como les repito al inicio de este estudio, había que siempre buscar o trazar las rutas en lugares donde hubiera agua, precisamente para poder beber agua las personas y beber agua los animales. Entonces era un viaje extenso el que había que realizar. Y entonces este siervo dice: Señor, yo estoy aquí, ya estoy junto a la fuente de agua, es decir, estoy junto al pozo, a este pozo donde las hijas
de los varones de esta ciudad salen por el agua. Pues obviamente había que transportar el agua, mamá. Entonces sabe que, como le mencioné, mejor dicho, al inicio de este estudio, las comunidades, las poblaciones se establecían alrededor de este pozo. Entonces habían lugares, amado hermano, habían casas pues que quedaban relativamente cerca del pozo, pero habían otras que estaban lejos. Entonces las mujeres tenían esa atribución o esa parte del trabajo, porque como ellas son las que se encargaban de la preparación de los alimentos, de la atención de los niños, de la gran tarea que representa tener un hogar, amado hermano, de esa responsabilidad tan grande, las mujeres las que la han desarrollado con mucha eficiencia, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, pues ellas salían a traer el agua, la transportaban de el pozo hacia su casa. Entonces había un viaje de ida hacia el pozo, el sacar el agua ya sea por medio de una escalera, porque de acuerdo a algunos estudiosos, pues si el agua estaba no muy profunda, pues colocaban como unas gradas, donde las personas bajaban hacia esas gradas, se acercaban al agua, la llenaban su cántaro y salían. Y pues si el agua estaba algo profunda, pues lo que hacían es que amarraban el cántaro con un lacito y lo dejaban caer, lo hacían descender lentamente para que el cántaro no se quebrara, hermano, en el movimiento, en las paredes, en el choque con las paredes del pozo, llegar hasta el fondo, hundirlo, que el agua inundara el cántaro y sacarlo lentamente y después llevarlo a la casa. Esos son los métodos que estaban. Entonces este siervo viene todavía, le manifiesta a Dios: Señor, yo estoy aquí, ya hice el viaje, sea la esposa, sea la mujer que tú has escogido para tu siervo Isaac. Mire cómo era, cómo ora, para aquel que te sirve, para el hijo de mi Señor que se llama Isaac. La mujer que cuando yo le diga, dame de beber, no me lo ofrezca solo a mí, sino que me ofrezca a mí y a mis camellos. Y llevaba 10 camellos. Entonces el agua que tenía que proporcionar a esa mujer era una cantidad bastante grande de agua. Tenía que sacar por lo menos, se estima, unos 20 cántaros para que los camellos pudieran beber el agua y también él. Entonces ella iba a sacar 20 cántaros de agua para darle, y encima todavía iba a tener que llevar el agua del pozo hacia su casa. Todavía le faltaba eso. Entonces iba a sacar iba a hacer ese trabajo, esa demostración de que se iba a esforzar en sacar el agua, y lo hizo. Ahí fue que llegó Rebeca. Usted sabe que lo hizo, y pues el Señor la compensó. Bueno, para la iglesia, ¿qué aplicación tiene? Pues que si nosotros estamos constantemente en el pozo de la palabra y estamos sacando de ese pozo del agua de la palabra para los siervos, para los que están necesitados de beberla, estamos con ese servicio, manifestamos que tenemos el agua de la palabra en nuestro corazón, sirviendo, y sirviendo no solo para que nos vea el hombre, sino sirviendo con gozo, con alegría, dando la milla extra, haciéndolo con denuedo, con esfuerzo, con diligencia, con excelencia. Cuando sintamos, nuestro Señor va a venir por nosotros. Porque en el capítulo 24, amado hermano, el capítulo 24 del libro de Génesis, se ha tomado como esa figura de la toma de parte del Padre de la que va a ser esposa de su hijo.
Y entonces vemos ahí, amado hermano, que quitando algunos detalles terrenales, porque como le digo, la Biblia está escrita en un idioma terrenal, pero ya quitando algunos detalles, vemos que Abraham representa la figura del Padre, Isaac representa al Hijo de la promesa, al Hijo que murió por usted y por mí. El siervo es el Espíritu Santo que ha sido dejado por aquí a nuestro cargo, amado hermano, que nos está constantemente recordando todas las enseñanzas del Señor, que es el que nos va a presentar, porque es el Espíritu Santo el que al final nos va a llevar delante del Padre y va a decir: Padre, aquí está la novia que se ha preparado para ser la esposa de tu Hijo. Y pues Rebeca, que es la figura de la iglesia, pero es una iglesia que está junto a las aguas de la palabra, que está sirviendo con gozo, con alegría, que da más de lo que se espera, que es diligente, que es esforzada, valiente, pero que está siempre junto a las aguas de la palabra, y que esa agua de la palabra le hace desarrollarse, que le hace ser de bendición. Y entonces es esta la que es tomada para ser esposa del Hijo. Entonces, amado hermano, la segunda bendición, la segunda enseñanza que estoy tratando de transmitirle en este momento, y que me faltan las palabras y la elocuencia, es de que usted, si está junto a las aguas de la palabra, debería estar sirviendo y haciéndolo todo con diligencia, con excelencia y con dedicación, para que el Señor manifieste en usted su gloria. Esta iglesia que está sirviendo al Señor, que está accionando, que está actuando y que está llevando esa palabra, que saca de su interior no un chorrito, sino ríos de agua, de vida, es aquella que va a ser tomada para ser la esposa del Señor. Así que, amado hermano, pues les logré transmitir por lo menos dos cosas de algunas que quería enseñarle, pero ya vemos que el Señor ya nos va marcando una veta que debemos de profundizar y ver con usted. Así que yo le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y si me permite, vamos a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque esta noche nos has hablado, Señor, como siempre lo haces. Esta noche has traído de tu palabra, has traído sobre nosotros, amado Señor, esa palabra que nos refresca, que nos alienta, que nos bendice. Yo te ruego hoy por todas las necesidades que en tu pueblo hay, Señor, para que tú intervengas, Padre Santo, y resuelvas oportunamente todas y cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que Dios le bendiga, que pase una excelente noche, y si el Señor lo permite, en otra oportunidad seguimos compartiendo la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.